¿Qué tal? Buenos días. Benvidos de novo ao canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para seguir vivindo a emoción das Final Four. Desta vez vai a ser a primeira semifinal masculina. E teño o placer de ter comigo ao meu lado aquí a Fernando Vázquez. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy boas. Antes de nada, bueno, pedir disculpas. Antes de nada pedir disculpas, que levo unha semaniña prácticamente toda a semana na cama e, bueno, con un gripazo destes primaveral, pero bueno, a voz un poquinho tomada, pero con moita ilusión de estar aquí contigo asistir a esta tremenda semifinal que seguramente vai ser vibrante. Seguro, seguro. Recordamos que vais a enfrontar o Balonmán Cangas co Balonmán co CP Lucense, equipo que llevan a facer entrega do trofeo como campeón da Liga Plata. Recordamos que acceden a Final Four como campeón de Liga Plata despois de deixar na eliminatoria previa ao Siria, o clasificado que tiñan nese playoff de Euro contra Prata para acceder a esta Final Four neste fantástico formato que adoptou a Federación Galega dende fai un par de aniños e que está sendo todo un éxito ano tras ano e fin de semana tras fin de semana, tal e como podemos disfrutar. Sábado pasado estivemos aquí tamén no pabellón de Tarrío para disfrutar da parte senior masculino e femenino. A verdade que eu disfrutei moitísimo desa Final Four. Na parte que che toca, Fernando, pois hubo que aprender, como sempre dicimos, non? Pois sí. Uns ganan, outros aprenden, pero este ano seguramente tedes refrendado ese bache do ano pasado e esperamos de verdad, eu que son dos que forma parte das plantillas de Primeira Nacional, estamos agardando por vos que de verdad podades levar ese equipo de senior masculino a Primeira Nacional. Dende aquí invitarvos a todos a que a vindeira ese fin de semana vos acheguedes aquí a Tarrío, porque vai haber moitísimo balonmán e de moitísimos quilates con ese sector masculino de cadete masculino, sector estatal e a fase de ascenso tamén a Primeira Nacional. Pois, de verdade, dende aquí a mellor das sortes para vos. Pois imos a proceder xa coa presentación das plantillas e a entrega de trofeo. Deste playoff, de cara a unha final, de cara a unha plaza do Campeonato de España, nesta ocasión xogará a categoría infantil masculino. O CP Lucense contra o Balonmán Cangas. Por parte do Balonmán Cangas, o número 8, Dimitri Nove. O número 9, Gabriel Señorán. O número 10, Cristian Ferradas. O número 17, Iván Freire. O número 18, Hugo Bouso. O 25, Jorge Salgueiro. O número 73, Brian Pena. O número 99, Andrés Varela. O número 1, Marcos Cordeiro. O número 13, Simón Hernández. O número 21, Beltrán González. O 24, Kevin Bon. O número 45, Adrián Iglesias. E con número 24, no, 23. Con número 23, Martiño Sotelo. E con número 81, Luis Lagoa. Entrenador, Adrián Menduiña. E oficial, Iago Iglesias. Por parte do CP Lucense, con número 1, Daniel San Juan. Con número 3, Lucas Díaz. Con número 7, Álvaro Guerrero. Con 14, Martín Alonso. Con 21, Adrián Mosquera. Con 28, David González. Con 34,
Santiago La Blanca. Con 38, Víctor Aleán. Número 43, Brian Martínez. Con 46, Martín Prados. Con número 61, Alejandro Prado. 66, Iván Vila. Con número 75, Andrés Fernández. Entrenador, Manuel López. Oficial, Constantino Vila. Ayudante, Alfonso. Ayudante entrenador, Cristóbal. Martín Rodríguez, Diego Rivera. Anotadora, Marta Januario. Cronometradora, Paula Calvete. El delegado federativo, Aurelio Barreiro. Y ahora vais a hacer entrega do trofeo de campeón de Liga Prata ao CP Lucense que conseguiu o pase para estar na Final Four da Liga Ouro. Vai entregar o trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Noraboa ao CP Lucense e moitísima sorte para eles e po Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas nesta semifinal. Pois aí xa pechado o protocolo de entrega de esas medallas, dese trofeo como campeón da Liga Prata ao CP Lucense. Presentadas unha e outra plantilla xa. E atención que vai a comenzar agora a subir ao máximo entre dous equipos que queren buscar ese pase a final de mañán en busca dun pasaporte a eses sectores nacionais que xa se están comezando a disputar. Como dicíamos xa no primeiro partido, xa están disputando esos sectores juveniles, masculino e femenino. Repasándose un pouquiño femenino que se está xogando en Porriño, que onte foi o único dos 5 equipos que está en liza que perdeu. Perdeu de 4 ante o Elche, coincidencia que tamén están xogando o equipo senior na Liga Iberdrola tamén co Elche. Neses enfrontamentos polo título, o Carballal que conseguiu gañar de 4 e Placea, compartindo liderato coa Naita, co equipo co que xoga hoxe, co cual aí pode estar moi en xogo o pasaporte para entrar no top 8. E o Cangas, tamén de juvenil femenino, que gañou de 12 a Zuazo, enfrentarase co San Vicens, que tamén está empatado a puntos con eles e victorias. Outro dos partidos clave que tamén pode servir para entrar nese top 8 que todos están buscando. Están entre os mellores de España. De aquí a todos, a mellor das sortes, tanto na categoría juvenil como juvenil masculina como na femenina. Pero agora imos a centrarnos a Fernando no que temos na pista, no 40x20 de Tarrío.
Pois sí, alo imos con, como dicía antes, un partidazo seguramente vibrante. Lugo ven de facer unha liga espectacular, xa o ano pasado quedou tamén terceiro na Final Four, e seguro que vai competir moi ben a un Cangas con unha antropometría que asusta, é un equipo que ven facendo unha liga de sobresaínte. Aí está Dimitri pasando o balón ao pivote. Llegaba esa primeira parada de Alejandro, pero va a haber 7 metros. Aí vai Dimi Doder, como lle chaman en Cangas, o primeiro mago, gol de Doder. A saga de xogadores, porque tamén Anastasia xogando no Cangas en senior femenino, despois de estar sana plata co Porriño. E agora ven o pequeno dos Doder tamén con antropometría das que hai que ter baixo lupa. Atacando esa CP Lucense. E Lucas quería zafarse desa defensa. Lucas poniendo o balón en movimento. Con Iván no lado izquierdo. Está el aviso de pasivo. Pasos los que incurre Lucas. Esta primera acción. Ahí va Dimi. Buscaba jugar sobre Simón. Cristian en bote buscando primero bloqueo. Dimi, balón cara al extremo. Balón por arriba del arco. Esa acción de Andrés. Pois de momento, o marcador que sigue anclado. 2 minutos de xogo, sigue 1-0. Ataca de novo Lucense. Ahora na central de operacións. Adrián recibiendo de nuevo Lucas Díaz con espacio. Quería buscar un contra un. Recibiendo ahí a falta. O pivote do Cangas. Lucas no primeiro amago. Balón cara ao lado dereito. Ven ese un contra un. A parada que consigue Hugo Pouso. Esa entrada en do lado dereito. Cristian, a transición do Cangas. Simón con Cristian. Dimi recibindo. Balón cara ao pivote novamente. Ben xogada ese 2-2. Outra parada do porteiro. Fantástico o 2-2, a cohesión, primera línea con pivote. E bueno, a ver, desajustes, sobre todo na definición, nos primeros instantes. Entendo que os equipos están collendo ritmo. Lucas recibindo o balón para Iván, buscando un contra un, balón cara extremo, non se atreve un lanzamento, ahora sí ten espacio Iván. Buscando cara ao lado dereito, insistindo neses uns contra uns, querendo topar a fenda. Pero ben plantado de momento o equipo de Menduiña. Lucas, ahora sí a penetración entre 1 e 2, balón que peta no pau. Allí o balón a Gabriel, nova opción para Bruno de Rock Barbers. Balón en Cangas. Doder poniendo un poquillo de calma. Y atacando nuevamente. Marcando Simón, Cristian, un para un, balón para Simón, ven desdoblado, superando, fantástico Alejandro Prado. O acción colectiva, ha ido Cangas. Dos a 0 cando vamos camiño usado, minuto 5. Lucas, o balón con Adri no centro. Lucas nuevamente en ese amago, levántase Lucas, consigue tocar Gabriel y consigue deter despois Hugo. Su segundo error de lanzamento de Lucas. Cristian con Doder, iniciando ahí Cristian nuevamente, volviendo Doder, balón cara ao extremo. No se atreve ahí no lanzamento Jorge.
Iniciando un nuevo ataque, bien movido Doder con espacio. Nueva parada de Alejandro. Pois terceira parada do porteiro do CP Lucense. Declarando intencións. Moi boa continuidade do Balonmán Cangas no ataque posicional, encontrando un lanzamento franco de Doder, pero excelente parado do porteiro de Lugo. Lucas con potencia, agora sí penetrando, conseguindo gol Lucas. Para inaugurar o electrónico. Do CP Lucense 2-1 no electrónico. E o Cangas que non pon pausa. Simón agora sí vai a parar e iniciar novamente un novo ataque. Van a cabeza novamente de Simón, desdóblase Doder no 2-2. Superando a Alejandro Prado. El segundo gol de Doder. Parece que o Lucense vai ter aí unha dura batalla con esa conexión, ese 2-2 entre Dimitri e Gabriel. Lucas no 1-1, se atreve na penetración extremo do CP Lucense. Lucas novamente, Lucas que se levanta. Poderoso lanzamento de Lucas. Segundo gol de Lucas, imprimiéndolle muchísima potencia na saída da finta. No posterior lanzamento, Cristian cambiando ritmo, buscando cara fora. Aí a defensa ahora do CP Lucense. Cristian no 2-2 con Gabriel. Continuidade que ven ahora Simón. O gol que consigue. Excelente pausa, o amago de Simón para concretar a toma de decisión no momento idóneo. Segundo gol do central do Cangas. Nuevo ataque para el equipo que viste de verde, CP Lucense. Adri no centro, recibiendo Lucas. Sigue esa defensa 5-1 nuevamente do Cangas. Adri habilitando y espacio a Lucas. Vaya a buscar ahora 2-2 con su compañero. O lanzamiento no habrá armado intermedio de Lucas. Que asume todo protagonismo no ataque. Estaba ahí salir na contra o Cangas. Jorge no pudo lanzar. Doder. Poniendo ya ahora sí un poquillo de pausa. De Simón desdoblándose nuevamente. Ahí esa defensa de Lucas. Golpe franco a favor de Rock Barbers. Balonmán Cangas. Gabriel. Toca Alejandro nuevamente. Pero nuevo gol para o pivote do Cangas. Moi combinativos co pivote aí o Balonmán Cangas. Lucas. Buscaba esa penetración. El golpe franco. Adri, buscando un contra un frente a Gaby. Diferencia de física é grande, Moita diferencia. Aí Cangas lemas de gañar. Lucas que se levanta, Lucas nuevamente que consigue outro gol. Terceiro gol. E Lucas que é o catalizador, Sempre poderoso na saída ao punto forte un contra un e poderoso no lanzamento exterior. Un gran xogador, Lucas, sin duda. Aparte con variedad de armados, intermedio, un armado alto. Cristian con espacio, Cristian, otra parada de Alejandro. Pero debe haber 7 metros. Pues va ahí Doder nuevamente. Doder al lanzamiento superando a Alejandro. El tercero gol para Dimitri Doder. 6-3 no electrónico, más 3 para Bruno Rock Barbers. Balonmán Cangas. Lucas, balón buscando a su compañero que se desdobló fantásticamente ahí. Muy buena combinación. Recibiendo Martín y consiguiendo gol. Ese desdoblamento do seu extremo dereito de André. E aproveitando espacio o seu compañeiro. Pues atacando Dimi. La parada de Alejandro Prado eleva 5.
manténdose o equipo. 6-4 no electrónico, 10 minutos sale este primeiro acto. Adri dentro do centro. Iván no lado dereito, Lucas sigue no lado esquerdo, iniciando a carreira Lucas o lanzamento demasiado precipitado. Por enriba do arco. Que defende Hugo Bouso. Ataca de nuevo el equipo que viste de azul. Nuevamente man a cabeza de Simón para desdoblarse. Buscando esa superioridad de cada lado derecho. Balón por enriba do arco de Jorge. Repetindo unha e outra vez esa combinación da man na cabeza, na cual Simón se desdobla cara a un lado ou cara a outro para tratar de elevar a superioridade ao extremo. Dificultades aquí Jorge, que a antropometría do físico de Alejandro no lanzamento, sendo diestro. Que ven agora, que ben circulou o xogo sin balón e posterior bote para ese primeiro gol de Iván Vila. A poñeron 6-5. Simón, Cristian recibindo, dividindo ben aí Cristian, o balón por enriba do arco. Cristian, un xogador moi interesante, sobre todo zurdo, e que está saliendo moi ben tanto a un lado para outro para gañar as superioridades cara a unha esquina ou cara a outra. Xogador habilidoso, xogador con moita calidade técnico-táctica, despois a salida de finta despois de permuta, perfecto, pero vaiselle fora. Lucas en bote, achegándose, Lucas o lanzamento, cambiando a dirección e agora outro gol de Lucas. Se deixan chegar aí a Lucas, prácticamente infalible. Moi complicado paralo nesa situación de 3 pasos de lanzamento. Desdoblándose de novo Simón, Cristian gañando a superioridade. Balón para Doder, que se levanta prácticamente, nin lle fai falta saltar coa altura que ten. Moito mérito de Cristian, como fundiu a defensa, fixando a par máis impar e deixando pues, en lanzamento franco a Dimitri, que aí non falla. Pois sigue o 7-6 comandando electrónico Balomán Cangas. Lucas querendo levar o balón ao extremo. Ocurre en golpe franco aí, defendido por Cristian Señorans. Lucas para Adri. Balón cara ao extremo, conseguindo o gol aí David González. Poniendo igualada, no electrónico. Rotando xogadores, Adrián Menduiña. No banco do Cangas. Que sale a pista ahora é Brian Pena. O gol que consigue agora nuevamente Balomán Cangas. Poniendo 8-7. Atacando CP Lucense. Lucas, que se levanta por enriba do arco agora outra vez. Situación de cruce, trayectoria larga, quere cruzar o balón con boa intención, pero vaise un pouquiño alto. Siguen a rotación, sale Beltrán ahora no centro de ataque de Balomán Cangas. Siguen Cristian e Dimi. Los laterales, ahí va Cristian buscando un para un, balón para Beltrán. O gol, insistiendo unha outra vez nese desdoblamento do central. Ante o cambio de dirección do lateral, do zurdo. Que quen toma esa decisión. Pois de novo máis 2 para Cangas. Atacando Adri, balón cara ao lado dereito. Golazo que consigue Iván Vila. Y pongo 9-8. Ataque para Cangas nuevamente. Esa permuta, sigue esa defensa 5-1 CP Lucense, queriendo robar ya o balón Adri. Cristian, escapullo balón que lle chega ao extremo. E balón o Pau conseguindo gol.
O gol aí de Martiño. 18 no electrónico. Adri nuevamente. No centro de ataque verde. Lucas. Adri recibiendo. Subían 10 pasos. Ahí un contra un Adri. Mendimi con potencia. Beltrán. Cristian cambiando de dirección. Véngase un contra Lucas. Pero non consigue sacar o balón cara ao seu extremo. Cristian vai a buscar o 2 para 2 co seu pivote con Iván. Balón para Beltrán con todo Carreiro. Vaya paradón. Paradón do porteiro, sí señor. Paradón de Alejandro. Ben xogado por parte do Balonmán Cangas con ese desdoblamento. Dimi, balón cara ao extremo. Superando ahora sí Alejandro. Conseguindo gol Brian. 11-8 más 3 de nuevo para Balonmán Cangas. Adri co balón, desdobla seu extremo esquerdo. CP Lucense, Lucas dende o extremo, que ben localizou por enriba do porteiro. Ese pequeno golpe de muñeca. Complicado para os exteriores con ese desdoblamento, parar un contra un a Lucas, un xogador, como decíamos, moi reactivo. Cristian, fantástica esa salida cara a punto forte. Qué maravilla ese golpe de muñeca para ese liftado. Lástima de que non conseguiu atopar a caixa. Produce ese cambio na portería. Sale Dani San Juan para tratar de detener o penalti a Dimi. Está el lanzamiento de Dimi. El gol de Dimi. Tercer gol de penalti para él. Más 3. Sigue distancia para Bruno Rock Barbers. Balonmán Cangas. Iván con Lucas queriendo zafarse de Beltrán. Iván ve elevada superioridad de cada extremo. No se atreveu ahí David. Lucas nuevamente con Adri. Iván con Carreiro quiere ganar ya Costas, pero ven ahí a defensa de Cangas. Entre Cristian y Beltrán. Consiguieron parar ese ataque. Beltrán con Cristian. Dimi con Esplacio. Balón cara ao extremo. Y a parada nuevamente de Alejandro Prado. Séptima parada. E o que pide o tempo morto é o adestrador do CP Lucense, Manuel Ángel. Imos a escoitar as verbas do adestrador do Lucense. A ver, va, atender. Atender. Vale. Calma. ¡Ey! Calma. Ya van 18 minutos, no estamos jugando a nada. Soltar los nervios de una vez, Adrián, por favor. Jugamos al balonmano. No estáis jugando absolutamente a nada. Mucha más calma en ataque. Más calma, Adrián. Mandamos, jugamos y jugamos fácil. No vamos a hacer cosas que no hicimos en todo el año, tío. No os liéis. Jugad fácil. Vale. Mucha circulación de extremos. Y pases seguros. Vale. Atrás en defensa. Cuando desdobla el lateral o central, hay que hablarlo, tío. Hablad, os estáis quedando solos. Vale, venga, cabeza arriba, ¡vamos! ¡Vamos! Pois aí as verbas de Manuel Ángel, sobre todo tratando de aplacar un pouquiño os nervios para que saia esa o balonmán de verdade do CP Lucense. Pois sí, seguramente reclamando un poquinho máis de xogo combinativo, do que se poida aproveitar os xogadores importantes que ten en primeira línea, non só Lucas, sino Adri e Iván, que Lucas non teña que empezar sempre con esa situación de parado prácticamente en un para un, que facilita as labores defensivas do Balonmán Cangas. Pois xa está o balón en movimento.
Que ven a recibir Iván. Lucas para Iván, queriendo zafarse de su marca. Lanzamiento de Iván. Fantástica acción. Excelente xogador. Excelente xogador. Poucas veces erra nas tomas de decisión. O 2 para 2 do Cangas entre Dimi e Gabriel. Efectivamente, ese 2 para 2 que está lle cortando anos de vida ao lucense. Vai Dimi nuevamente. Dimi ahora toca porteiro, balón o Pau. E vai a ser balón para CP Lucense. Gran partido de Alejandro, moi sobre de baixo do Paus. Non perde a posición jamais, os brazos arriba permanentemente. Perfecto porteiro do lucense. Aí vai Lucas. Debería penetrar e hasta 3 xogadores colgados de Lucas. Sí, ahí vemos como esa situación que reclamamos un poquinho, ¿no? 3 xogadores con él, un poquinho máis de continuidade para facilitar a labor dos seus compañeros tamén. Lucas nun para un cara fora, balón cara ao extremo. A parada de Marcos. Venga, esa solución cara fora. Es el lanzamento de David. Ahora o balón chega ao extremo do Cangas. E sí que supera a Alejandro. O segundo gol de Brian. Moi boa continuidade de dereita a esquerda para a finalización dese extremo, de manual. 13-10 no electrónico. Lucas con Adrián. Balón para Lucas, muy pechado, pero superando a Marcos. Sexto gol de Lucas. Beltrán recibiendo dividiendo balón otra vez para Gabriel Señorans, ese 2 para 2 consiguiendo gol Gabriel. Y esa sociedad de Doder Gabriel que está dando bastante dolor de cabeza ahí a defensa de Lucense. Ben Lucas. O lanzamento de Lucas por enriba do arco. Había unha falta nese contacto. Pero non lle conceden os colexiados. Cristian. Doder, balón cara ao extremo. Superando nuevamente. Ahí Brian. Terceiro gol para él. Poñendo máis 4. Cuando faltan menos de 4 minutos para llegar al final, al descanso de este partido. Que ven Iván, con qué potencia. Fantástico, Iván, fantástico. Como digo, un xogador que rara vez se equivoca na toma de decisión, é un xogador moi notable, vai prácticamente todo ben, un complemento na primeira liña fantástico. Pues 15-12. Ahí es maravillosamente. Y hay 2 minutos. Aquí consultando en la mesa. Efectivamente, exclusión para Beltrán. Atacará en inferioridad de ahora. Balón Cangas. Cristian Simón e Doder na primeira línea, se insiste con Gavi no pivote, xogando sin extremo dereito. Doder para que sea ahora Cristian quien consiga dividir, balón para Gavi. E a parada de Alejandro, pero vaya a ver 7 metros. Impresionante Cristian, con un menos o seu equipo, é capaz de fichar a 3 xogadores para dar esa continuidade. Doder superando ahora sí a Iván, a Alejandro, consiguiendo su sexto gol. 16-12. Ahí va de nuevo CP Lucense. Lucas con distancia, balón para Adri, no se atreve, venga defensa ahí
de Cristian. Y atacando David con Lucas. No, un para un. Balón para Iván, Adri. Queriendo percutir ahí. Iván, boa mago de lanzamiento. Muy bien, A muy ver, bien. aviso de pasivo. Sacando balón. Lucas con distancia. Lanzamiento de Lucas. Con qué violencia. Petó un ese Pau. Buen lanzamento de Lucas, que como decíamos aí é moi peligroso, localiza perfectamente, ten moitísima potencia, por pouquiño. Pois atacando. Balón en Cangas. Recordamos con un jugador menos. Dover. Cristian en bote. Para Simón Dover. Recupera os xogadores. Excluído Balón en Cangas. Se pide un tempo morto a Adrián Menduiña. O adestrador do Balón Cangas para xogar este minuto 20 segundos que lle queda. Vimos a escoitar a Adrián. Vamos todos ya. Vamos todos. Recuperamos. Metemos a Adri aquí, desdoblado. Pues ahí a pizarra de Menduiña para tratar de subir un gol máis o electrónico. Apostan polo 2 para 2 que tanto rendimiento lle está sacando, pois en este caso con Adrián, un xogador enorme, un xogador con antropometría sobresaínte e que seguramente pois poda darlle moitísimos problemas á defensa do lucense. Vamos a ver si remata positivamente a acción marcada por Mendú. Pois vais a poñer o balón en xogo novamente. A igualdade xa na pista, despois de recuperar o xogador excluído. Dover, balón con Cristian, desdoblase Adrián, Cristian cara fora. ¡Uy, qué man fantástica! De Alejandro Prado, 10ª parada para o porteiro do CP Lucense. Moi boa redención de Alejandro, por suposto, moi ben, sí señor, como rectificou. Pois atacando de novo CP Lucense. Iván con Lucas, escápase o balón. O que recolle Cristian, mena contra Cristian, conseguindo o gol Cristian. Pois o gol que se lle negou antes. Si que conseguiu agora. Quedan pouco máis de 30 segundos para chegar ao descanso. Adri, Lucas agora sí con moito espacio. Recibido por Gaby Señoráns. Balón cara ao extremo, Vítor non se atreve no lanzamento. Recibe de novo Lucas. Adri no 2 para 2, que ben xogado. Gol para Iván. Moi ben, perfectamente xogado. Ese desdolamento corto do lateral dereito, finalizado con un 2 para 2, fantástico. A forzar aí o golpe franco, vai a rematar o primeiro tempo aquí. Vai a haber lanzamento directo. Vai ser Dimi que se dispoña a ese lanzamento. Colocándose o muro verde. Subía colexiado, Dimi lanzamento e nova parada de Alejandro. Pois a 11ª parada do porteiro do CP Lucense para poñer o punto final a este primeiro acto con un 17-13. Fernando que está demostrando ese poderío físico nese 2 para 2 o Cangas que lle está dando moitísimo rédito. Está sacando moito rédito a esas situacións de 2 para 2. Bueno, eu penso que tamén teñen unha pequena ventaxa, saberemos na segunda parte se é así, pero as rotacións que fixe un poquinho máis Menduiña que poden ser vitais de cara a esos segundos 25 minutos.
Efectivamente, ese 2-2 que lle está dando moito rédito e sobre todo Mendú que está rotando moitísimo ao banco, sabedor de que isto é un partido, un pase, pero mañán, en caso de pasar, tamén hai que xogar. Que chegue mellor que sepa xestionar eses medios, será quen poida despois levar tamén ese pasaporte que temos en xogo. Pois xa temos a María no centro da pista co presidente da Federación Galega de Balonmán, con Bruno. María. Pois sí, estou acompañada de Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. E bueno, xa nos encontrábamos na primeira Final Four, agora xa estamos na recta final, quédanos Alevín, segunda autonómica e Benxamín. Sí, a verdade é que estamos tendo unha fin de tempada moi intensa, están a haber moitos sectores nacionais, fases de ascenso en Galicia, todos os aficionados e aficionadas ao balonmán teñen moito onde escoller, non, estas fines de semana. E bueno, ademais traemos moitísimos sectores nacionais, como dicías, e fases de ascenso para Galicia. Para a semana que ven, vamos, temos fin de completo. Sí, a semana que ven temos en Porriño, en Carballo, en Culleredo. A verdade é que, bueno, é unha boa nova, non? Que en Galicia sexa o epicentro do balonmán nacional. O a semana que ven temos fases de ascenso a Primeira Nacional, a Plata Femenina, sectores cadetes. Bueno, boa nova, non? Eu creo que, bueno, en Cangas tamén. Todas as fines de semana moitísimo balonmán, ademais das nosas competicións autonómicas. Bueno, unha boa maneira de matar a tempada. E ademais, se subimos un pouquiño máis, temos o 5-5 en Ferrol esta fin de semana. Sí, estamos un pouco negros na Federación Galega porque xa non temos xente para tanto evento, pero a verdade é que é unha boa noticia que bueno, que cada vez hai xa moito máis balonmán, non? A verdade é que o 5-5 está tendo moitísima aceptación. En cada sitio que vamos temos moitísimos nenos e nenas que comezan co balonmán por primeira vez. E a verdade é que, bueno, temos que seguir con esa aposta, non? Para, bueno, aumentar licencias, aumentar o número de practicantes e, sobre todo, o número de afeccionados e afeccionadas. E como encaramos esta recta final da tempada? Moi cansados e pensando xa no balonmán praia e, bueno, na tempada que ven, non? Estamos dándolle voltas a que podemos cambiar para mellorar o formato, creo que estamos moi preto do que queríamos acadar. Todas as Final Four están a ter moitísima emoción, sobre todo tendo en conta que en cada unha delas se xoga unha única praza no sector nacional, pero bueno, cada vez vemos máis cousiñas, non? Que podemos ir pouco a pouco mellorando, e a idea é iso, que se faga máis atractivo para a xente que a segue e para a xente que participa. Pois moitísimas gracias, Bruno, por estar aquí con nós. Non vos perdades esta segunda metade da semifinal masculina. Bruno de Rock, Barbers, Balonmán Cangas, CP Lucense.
Pois retomando xa os nosos sitios aquí no pabellón de Tarrío para prepararse para esta segunda parte na que esperamos que sexa igual de interesante, igual de intensa que a primeira ou incluso máis. E se ten que decidir, esperemos que non de forma tan cruel como a anterior semifinal, pero que se teña que decidir no derradeiro segundo, iso significará que o nivel do balonmán seguirá increscendo. Pois xa no 40-20 esperando os xogadores de Cangas para esa primeira defensa. CP Lucense saindo a pista, moitísima xente que desplazou o CP Lucense aquí a Tarrío. Algo que gusta moito, non? O poder ver colorido nas categorías bases tamén. Pois xa está o balón en movimento. Siguen Adri, Iván e Lucas nesa primeira línea. Poucos cambios no equipo de Manuel Ángel. Lucas sigue esa defensa 5-1 do Cangas con Beltrán moi avanzado. Con Cristian no lado esquerdo moi profundo sobre Lucas e sobre Iván. Lucas queriendo zafarse de Beltrán. Ben defendido aí. Ryan poniendo balón en movimiento. Adri. Balón para Iván. Adri nuevamente aviso de pasivo. Iván poniendo directa con fuerza, con velocidad. Vai a haber golpe franco. Fantástico, fantástico, Iván, o que comentábamos, un xogador que raras veces se equivoca, que estamos con decisión fenomenal, e se vai para dentro, vai con todo. Pois poniendo aí a muralla romana. Que ben xogada esa xogada de Pícaros cara fora, pero ahora sí, vai a haber que lanzar. Balón que se va a poner en movimiento. Lucas recibiendo, levantándose. ¡Qué paradón! Paradón de Hugo Bouso. Levantábase ahí Lucas. Una parada de Hugo Bouso. Cristian en bote. Un paradimi. Doder nuevamente Cristian. Balón cara o pivote. A parada de Alejandro en ese lanzamiento de Adri. Imposible de frear a Adrián con esa corpulencia, muy difícil. Habría que frenarlo en disuasión porque si el balón llega prácticamente imposible. Pues vaya a ver 7 metros, va a Doder nuevamente. Primer amago, Doder superando a Alejandro. Alejandro que vimos que conseguía una nueva parada en ese lanzamiento de Adri. 8-13, más 5. David para Adri. Iván, Adrián nuevamente. Lucas. 3 jugadores defendiendo a Lucas. En esa ayuda de Gabriel Señoras, central de defensa 5-1. Yo erro en la recepción de Lucas. Balón de nuevo para Rock Barbers, Balonmán Cangas. Beltrán con Doder. Buscando 1 contra 1 con Iván. Lanzamiento de Doder. 8º gol para él. Poniendo distancia en 6 goles. Adestrador do CP Lucense que solicita tempo morto. Imos a escoitalo. ¡Adrián! A ver, acércate, por favor. ¿Qué acabamos de hablar? ¿Qué acabamos de hablar, tío? Que no hagáis cosas raras. Apóyate en el extremo, Iván, e inicia la jugada, tío. Es decir, lo que no hacemos en todo el año lo estamos haciendo hoy. Todo al revés. Tranquilos, tíos. Ya van 27 minutos de partido. Jugad con calma, disfrutad. ¡Ostras! ¿Por qué os liáis? Jugad al balonmano como sabéis. La defensa más cerrados, acabamos de hablarlo. Más cerrados, no la abráis, tío. No la abráis, Adri. ¿Por qué subes?
Calma, calma, vamos, arriba. Vamos. Adri con Iván. Lucas con espacio. Ven habilitando, ven ahora Doder. Ven atento a esa línea de pase Doder. El que consigue Doder. Noveno gol para Doder. Maisete para Balonmán Cangas. Ahora estaba bien elaborada esa parte por Lucense. Pero esas líneas de pase demasiado amplias son propicias para cualquier disuasión. Sí, abriu ben Lucas, pero Iván non xogou sin balón, non se moviu, Dimitri perfectamente acertou e intuiu ese pase. Lucas o lanzamento, Petano Pau, que da o balón o propio Lucas, vai a ver porta. Ahora sí, Lucas entrando en un momento de desesperación. Doder. Balón para Beltrán, o Cangas querendo poñerlle un pouquiño máis de distancia ao encontro. Doder poñendo calma e Beltrán ordenando nesa man dereita unha nova xogada. Cristian buscando 2 para 2, Doder con espacio, balón cara ao extremo, non chegou nas mellores condicións. Piden pasivo dende o banco do CP Lucense. Paradón novamente de Alejandro Prado. Ese lanzamento de Cristian. Ai, o erro na recepción. Non é quen o CP Lucense de conseguir encadenar 2 boas accións. Estalle costando engancharse de novo o partido. Beltrán, Doder, vai a dividir aí con Cristian insistindo nese doble pivote, balón para Adrián e outro paradón de Alejandro Prado. Pois acabou con 11 a primeira parte e xa leva 3. David, balón cara a Brian, ven esa man de Doder. Vaya balón a Hugo Bouso. Beltrán, o erro. Trabucouse de camiseta. Mirou unha camiseta oscura, pero era do árbitro. Movendo o banco ahora sí. Manuel Ángel. Bruno queriendo percutir ahí. Bien defendido por Gabriel. Vai Adri nuevamente buscando 2 para 2, insistiendo en esa finta de Siro y consiguiendo gol ahora sí Adri. Primeiro gol para Adrián Mosquera. 20-14. Inaugurando marcador neste segundo acto xa o Lucense. Cristian dividindo, balón para Adri nuevamente. O balón que se vai por enriba do marco. Están explotando esas accións de 2 para 2 que tanto rédito lles dou no primeiro tempo, agora con 2 pivotes, ese Adrián entre un 2 moi difícil de parar. Tanto Gabriel como Adrián, 2 pivotes de moitísimo físico. E ben movido ahora o gol do Lucense. Ben movido aí o gol de Víctor Areán. E balón para o Lucense. Bueno, pues oportunidade para meterse no partido. Do Lucense se encadenan dous éxitos en ataques consecutivos. Bueno, escapou si antes falo aí a Víctor. Si antes falo. O mal do comentarista sempre está. Atacando nuevamente
Balón Cangas, Cristian, Doder. Ven Iván, consigue quedarse con balón. Ven Iván, una contra Iván. Consiguiendo gol ahí, Iván. 20-16. Vais a poner de nuevo balón en un momento. Ben Doder a recibir. No, 1 contra 1. Balón cara afuera, Cristian. Buscaba nuevamente por arriba de Alejandro Prado. Nueva parada. Quiere correr el FP Lucense. Iván, balón a línea de 6. ¡Qué paradón! ¡Oh, paradón de Bouson! ¡Oh, paradón de Hugo Bouson! Le pide tiempo muerto a Adrián Menduiña para poner un poquinho de calma aos seus. Pois decidindo dos porteros, unha era en outra. Ben bo tempo de Adrián porque, bueno, en caso de esta ocasión franca acabar el gol, sería un 3-0 de parcial para unha dinámica positiva nestes minutos do Lucense. Pues hemos escuchado a Adrián, al adestrador do Cangas. Desde ahí vamos a seguir en defensa, hostia. No nos olvidemos de cerrar en estas acciones. Vamos a cerrar, que nos está haciendo daño ese solo. Tíos, calmaos. La clave es calmarse y no entrar en esta dinámica de protestas. A lo nuestro, lo que estábamos haciendo. ¡Va! Pues ahí efectivamente Adrián tratando de enchufar a os seus xogadores, poñéndolle un pouquiño de calma, xa que foron aí 3 erros encadeados do Cangas que fan que ao final se enganche o partido lucense. É clave nestas idades, pois esa calma que ten que impoñer o adestrador, e máis neste caso pois coa diferencia máis ou menos cómoda que ten o Cangas. Están xogando ben as acciones de ataque, non están marcando porque Alejandro está moi ben, pero as situaciones de 2 para 2 e o xogo con 2 pivotes están acabando ben. Pois hai balón para Adri, superando a Alejandro. Ese 2 para 2 con eses 2 pivotes moi poderosos. Aí de novo, exactamente. Neste caso acabou en gol, pero como dicíamos, as ocasións eran francas. Iván, balón cara a Lucas, recibiendo moi abaixo. Adrián, moi ben querendo zafarse outra vez nesas doble finta, o gol de Adrián. Pois é boa noticia para o lucense que este entrando en xogo agora Adrián. Unha moi boa noticia, de feito. Parece que están un poquinho máis asentados tamén, máis calmados. Aí vai Doder, na penetración, o gol de Doder. 10º gol para Doder. 22-16, máis 6 para Balomán Cangas. Adrián con Iván, apoyándose en Víctor. Adrián queriendo zafarse de la marca de Beltrán. Víctor con atrevimiento. Otra parada de Hugo Bouson. Atacando Cangas. Cristian nuevamente buscándose 2 para 2. Balón que ya habilita a Adri, pero voy a ver. Ahí sí, esa exclusión. André. Sí. Se quedó colgado. Retivo o seu oponente, retivo por detrás despois de que este superara e efectivamente por exclusión é lógica. Superioridade para o equipo azul, para o Cangas. Cristian, balón para Gabriel que se xira moi ben, pero fantástica axuda aí de Adrián. Ben cerrado agora, moi ben. Entre Santiago e Adrián. Beltrán, balón para Cristian, balón cara ao extremo. E non consigue entrar ese balón de Martiño con suspense. Estaba ben lanzado, aproveitou, veu o espacio
por debaixo da perna que levantou Alejandro, pero o poste pois non permitiu que ese balón entrara. Lucas, balón para Adrián, queriendo zafarse de Cristian. Hay golpe franco, quien estaba anulado por pasos. Jugando muy bien ahora sin balón el equipo do CP Lucense. A poner nuevamente balón en movimiento el equipo verde. Lucas, no 1 contra 1, quería levantarse, bien defendido ahí por Cristian. Adrián, zafándose de Beltrán, balón para Iván, ven engañadas esas costas ahí por Iván. Vai a haber 2 minutos. Perfecto desmarque de Iván gañando a espalda e non menos bo o pase de Adrián picado, foi fantástico. Pois aí está o Lucense con unha boa dinámica e, bueno, imos asistir seguramente a uns minutos vibrantes. A 5, máis 5 a favor do Balmán Cangas. Beltrán con Cristian. Balón para Martiño, agora sí. Agora sí apuntou. Conseguindo gol Martiño. Lucas, balón para Adrián. Partido que non se para en ningún momento. Lanzamento de Lucas. Fora do arco. Pois sigue aí o 23-17. Ataca de nuevo Balón Cangas. O erro aí na recepción. Ven o equipo verde. Lucas con Adrián con espacio. Vai a tirar o balón aí a Víctor. Outra parada de Bouso. Vai a haber 7 metros nese reseite que conseguía Iván. Vai ser Lucas. Víctor, ahí está lanzando Lucas. 7º gol para Lucas. Sigue a distancia en 5. Sí, esa barreira que é imprescindible se o Lucense quere sacar algún partido positivo que rebaixe. Superioridade aí, balón que quería roubar Lucas, pero vai a quedar o balón a Cangas. Hai superioridade numérica, como dicía, para o equipo verde. Cristian, balón para Doder. Lanzamento de Doder, vaya paradón nuevamente de Alejandro. Ahí Doder imposibilitando esa transición rápida do Lucense. Lucas, 2 para 2, ben xogado, outra parada de Bouso. Pois aparecendo os 2 porteiros. Balón cara ao extremo, balón ao corto, vai a haber 7 metros. Pois hai cambio na porta do Lucense. Vai a entrar de novo Daniel San Juan. Doder na línea de 7 metros. Lanzamiento de Doder, gol de Doder. Su 5º gol de penalti para Doder. 10º gol para él, no queda ahí de partido. Adrián buscando a Iván con espacio, quería buscar ahí a Víctor. Non se atreveu nesa penetración que tiña entre 1 e 2 francas a Iván. Quería sacar, ya falta en ataque Dimi. Que recibe Lucas con Iván, movimiento ahí en esa primera línea. Adrián queriendo zafarse de Cristian, sí consigue, pero non así de Gabriel, que acude una axuda presto para evitar cualquier mal mayor. Adrián, finta de brazo, Lucas recibiendo de parado, hay aviso de pasivo. Lucas para Iván, Adrián, escótense os pases o Lucense, ten que lanzar Iván. Qué buena decisión ahí.
en ese lanzamiento. Dimi para Gabriel, recibiendo dentro. Ahí no está vacío, otra vez otra parada de Alejandro. Por si acaso había dudas. Lucas con Adrián. Ahí poniendo un poquillo de calma al colegiado. Adrián buscándose un contra un sobre Dimi. Fíjese Adrián de dónde estaba ese brazo de Dimi. A la altura del pescozo. Iván recibiendo, queriendo penetrar Iván. Pues el segundo error de Iván. Dame que un poquillo fatigado xa Iván tamén. En estos últimos instantes. Está de momento Iván sin cambio. Acumulando minutos. Cristian. Buscaba penetración. Pero fue parado en golpe franco. Dispongo balón nuevamente. Gabriel Señorans. Simón. Cristian, Simón. Balón para Dimi. Balón a Gabriel Señorans que tiene un giro efectivamente rápido. Y consigue su tercer gol. 25-18. Pois de nuevo a distancia 7. Iván con Adrián. Rotando os jugadores aí Manuel Ángel no seu banco. Iván con espacio, cambiando de dirección. Balón cara a seu pivote. Santidad Blanca consiguiendo un nuevo penalti. Va a ser Lucas quien engatille. Lanzamiento de Lucas, el gol de Lucas. Octavo gol para Lucas. Obviamente también no banco de Mendu, que sale a cancha ahora Iván para ocupar el puesto de pivote. Doder, zapándose en ese 1 para 1, pero hay golpe franco. Iván jugando con Simón, va a buscar ese 2 para 2, buscando penetración. Cristian entre 1 y 2, consiguiendo gol Cristian. Sacando además esos 2 minutos para Lucas. Buena acción ha ido Bruno Rock Barbers. Atacando equipo de verde. David con Adrián. Movimiento ahí en esa primera línea. Adrián, 1 contra 1 con Doder. Pizangue pasos. En esa acción de Adrián. Salió moi ben da finta, pero, bueno, os árbitros auditaron que dera 4 pasos. Ataque para Balón Cangas. Para tratar de irse de 8. Martiño. Vaya a haber 7 metros. 2 minutos. Pois quédanse con 4 xogadores, o Lucense. Momento crítico. Ben xogado por parte do Cangas, colocando o pivote nun 2 daquel lado e abrindo neste outro lado en perfecta situación táctica. Sería expulsión para Adrián Mosquera. Le va nuevamente Doder. Serían los colegiados al lanzamiento de Doder. Nuevo gol de Doder. Pois situación complexa para o Lucense, con 4 xogadores en pista, ademais os 2 excluídos, xogadores importantes, como son Lucas e Adri. Escapouse y ahora el balón a David. Pues ataque para Balomán Cangas. Menos de 7 minutos para llegar al final.
Cristian. Con moito espacio, Simón, petou, balón no pau. Ese reino lanzamento de Simón. André con Iván. Iván en bota apoyándose en David. Iván queriendo buscar cara afuera. Vaya a haber golpe franco a favor do lucense. Cambio mientras no arco. El equipo de Lugo. Iván. Balón con André. Iván nuevamente buscando habilitarse líneas de pase con su compañero y aviso de pasivo. Se recuperan o primeiro xogador excluido. Y de seguro que está xa Lucas preparado para engatillala. Lucas, defendido muy arriba por Cristian, el lanzamiento de Lucas que se va ahí fuera. Pois poñéndose llevo partido moi de cara a Balonmán Cangas, cando quedan 5 minutos. A distancia de máis 8. Aí vai Simón, nese 1 contra 1, penetrando. A acción está invalidada pola invasión de área. 27-19. Iván poñendo balón en movimento con Simón. Buscándose 2 para 2. Cristian, lanzamento por enriba do arco. E sigue sin ampliar a pesar das posibilidades. E o Cangas para incrementar a distancia. E ven o gol agora sí. O gol que consigue Adrián Mosquera. Vai rotando máis xogadores Mendu. O que entra a cancha ahora é Luis. A parroquia do CP Lucense lonxe de afundirse, berrando todavía máis para darlle folgos aos seus xogadores. Lucas salindo da finta de brazo. E vai haber 2 minutos para Dimi. Por el empurrón. A ver, golpe franco. Balón en movimiento para el equipo verde. Está habiendo más cambios. Entra ahora no equipo verde. Y Álvaro. Brian poniendo balón en movimiento. Viendo ya distancias coleseados. Ahí está. David para Lucas. Lucas, balón para el extremo. Escurre ese balón a Adri, pero quende do malo. Balón que recibe nuevamente Lucas con espacio. 2 para 2. Para Brian, que se levanta. Gol de Brian. Pois o gol do equipo verde levantando a súa parroquia. Pouquiño máis de 3 minutos. Un poquinho máis de presión por parte do Lucense arriba. Aproveitando que están con un xogador máis. Gabriel Señorans, no 1 para 1, o gol de Gabriel Señorans. Cuarto gol para o pivote do Balonmán Cangas. Lucas engatillando, gol de Lucas. Sacando toda a rabia. Mais 6 para Cangas. Caen os segundos a favor do equipo azul. Gabriel Señorans. Escapa sello balón. Balón para o equipo verde. Iván correndo con Lucas. Balón ao extremo. Gol de Adrián. O gol de Adrián Mosquera poniendo distancia en 5. Recuperará Balonmán Cangas. Un pouco máis de medio minuto. Luis, zafándose da súa marca. Ven Luis, que ven o balón cara a Iván. O gol do pivote do Cangas. Lucas con Iván. Lanzamento a parada de Bouso. Pero vai a haber
2 minutos para Iván. Por ese desplazamiento no aire sobre otro Iván, o de Lucense. Sobre Iván Vila. Lucas buscaba otro gatillazo, otro lanzamiento. En apoyo. Elevó a chapa de Gaby. Simón apoyándose en Gaby. En bote. Luis recuperando primeros jugadores excluidos a Balonmán Cangas. Adriana, finta de brazo. A ver, golpe franco. A favor del equipo azul. Pues menos de minuto y medio. Gabriel Señorans intentando llegar ahí, bien defendido por Brian. Pues o pasaporte para a final que vai a ser para o equipo de azul, Fernando. Pois sí, o Cangas que, bueno, estivo por diante desde os primeiros minutos, que sacou moitísimo partido a ese 2-2 que falábamos, con 3 pivotes, da igual o que entre, tanto Adri como Gabriel con Iván, con un potencial físico enorme, moi difícil de parar por parte da defensa lucense. E bueno, o Lucense que tivo aí na segunda parte algunha opción que parecía que encadenaba algunhas accións consecutivas, pero que non foron quen de reducir hasta a mínima diferencia o marcador en ningún momento. Pues veñen os 7 metros que se dispón a lanzar Lucas, o lanzamento de Lucas, o gol de Lucas. 10º gol de Lucas. Que vaya a comenzar a conta atrás, 20 segundos para chegar ao final. Escapa, se lleva balón a Gabriel, tamén a Brian, quere correr. Balón para Adrián, un gol do Lucense. Maquillando un poquinho o resultado. Yendo 30-25. Cuando remata Quisa esta primeira semifinal masculina, conseguindo pasaporte para a final de mañán. O Balonmán Cangas con ese 30-25. Y como ben apuntabas, Fernando, esas opcións que chegou a hacer o Lucense que non foi quen de conseguir converter para poder achegarse a eses quizás 2-3 goliños que sí que lle puseran o medo no corpo Cangas. Exactamente, creo que o mínimo que reduciron foi a 4. E bueno, aí está o umbral de baixar deses 4 sería pues, posiblemente importante para non superar o Cangas, non sei, pode que sí, pode que non, pero polo menos sí para meter o medo no corpo e ter novos folgos para posibilitar esa remontada, que ao final non se produciu e penso que o Cangas levou máis ou menos ben o partido de forma cómoda. Pois o CP Lucense que loitará mañán por ese terceiro e cuarto posto desta Final Four, tentando de levar unha victoria tamén para o seu feudo. Aí está o Balonmán Cangas recibindo o calor da súa afección. Agardando tamén a que o Lucense tamén reciba ese aplauso da súa grada. Celebrándose aí a grada do Balonmán Cangas, os afeccionados, os familiares que se chegaron aquí, o sea, ata Río. Que de seguro que se hoxe xente mañán, probablemente haya máis xente. Aí está o Lucense tamén recibindo o aplauso, o calor da súa grada. Tamén da xente que se desplazou de Cangas. E cerramos xa por aquí o ciclo de semifinais da mañán. A tarde teremos a segunda semifinal, a masculina e a femenina. Xa temos aí a María con protagonistas, con Beltrán e con Cristian. María. Pois sí, estou acompañada dos ganadores desta semifinal. Cristian, como viches o partido? Al principio bien, se nos complicó un poco porque estuvimos defendiendo un poco mal y la segunda parte ellos cometieron un par de errores y ya nos despegamos del marcador y luego al final un poco de altercado, nos peleamos, pero bueno, acabamos ganando. Sí. Todo ben. E por aquí, Beltrán, como está o equipo para a final de mañán despois desta vitoria?
Bueno, pues este partido nos costó un poco porque es un equipo muy grande, entonces es una semifinal muy bonita para prepararnos para mañana, que va a ser un partido de verdad muy fuerte. Pues moitísima sorte aos dous, id a festexar cos compañeiros e a esperar por rival da final. E nos rematamos a xornada de mañá nesta Final Four infantil. Volvemos a tarde ás 4:30, segunda semifinal infantil feminina, Balonmán Chapela ás Mubalmeaño, e despois ás 6:15 temos os anfitrións Balonmán Culleredo, non solo Madera, Balonmán Chapela. Vémonos a tarde, balonmaneiros e balonmaneiras, moitísimas grazas.